Las mejores novelas con Estudios EV. No olvides suscribirte. Capítulo 786. Matar o no matar. Mu Yao y su grupo caminaron otros 7 días hasta que divisaron una magnífica cadena montañosa que se erguía ante ellos como un muro sólido. No se veían los extremos de la cadena, y las cumbres de las montañas estaban cubiertas de nubes. Nadie sabía cuán altas eran las montañas. La niebla se arremolinaba en el valle, mientras parches blancos de nieve cubrían las laderas. Un largo y peligroso viaje por delante. Eso era lo que todos pensaban. En el pasado, habían escalado muchas montañas, pero esta cadena montañosa era distinta, Es la primera vez que veo una cadena montañosa así. exclamó Mu Yao. No era un lugar común, pero las larvas de mariposa estrella tampoco eran gusanos ordinarios. Tenía sentido que vivieran en un sitio como ese. Parecía que la familia allí realmente había acertado con la ubicación de las larvas. ¿Este es el lugar? Mu Yao se volvió hacia Yi Chi. Yi Chi seguía pensando en la persona que lo seguía. Rechazando la explicación de Yi Kong, había estado dándole vueltas al asunto día y noche durante 7 días. Aunque ya habían llegado a su destino, parecía desinteresado y solo gruñó con indiferencia. Mu Yao miró a Yi Kong y se alegró al verlo asentir. ¿Dónde están las larvas? Todavía no es la hora. Dijo Yi Kong. ¿Quiere decir que las larvas de mariposa estrella saldrán solas? Preguntó Mu Yao con curiosidad. Eso debería pasar. Solo tenemos que esperar. Yi Kong ordenó a sus esclavos que despejaran el área, y se sentó en una roca que limpiaron para él. Sacó su bandeja y empezó a reflexionar sobre sus propias cuestiones. Al ver a los 2 miembros de la familia Yi actuar así, Mu Yao no los presionó para buscar las larvas. Todos en la familia Yi eran así, sobre todo los de la rama principal. Exploremos la zona. Dijo Mu Yao al resto. Mu Yao todavía se preguntaba dónde estarían las larvas y de qué tamaño, cuando vio a Gong Yayue cerrar los ojos y aspirar profundamente. Parecía embelesado, soltando un suspiro. ¿Lo hueles? Mu Yao olfateó el aire. ¿El olor a excrementos de pájaros? Eso no era nada nuevo. El hedor había estado flotando durante días. Gong Yayue abrió ligeramente los ojos, como si estuviera mirando a un idiota. Las larvas de mariposa estrella están definitivamente aquí. ¿Por qué no huelo nada? Mu Yao olfateó de nuevo, pero no percibió nada aparte de excrementos de pájaros. Al volverse hacia los demás, todos lucían igual de desconcertados. No lo entenderían. Se burló Gong Yayue con arrogancia. Puedo sentir un material de forja excelente muy cerca, y tiene que ser las larvas. La familia Gongjia tenía un instinto hacia los materiales de forja, y podía encontrar buenos materiales ocultos para los demás. Por eso terminaban con materiales de forja extraños en comparación con otros. Sus ancestros habían encontrado ciertos animales cuya sangre era adecuada para la forja mediante este mismo método. Mientras hablaba, sintió una ráfaga de viento desde arriba. Al mirar hacia arriba, vio una gran sombra que se lanzaba directamente hacia ellos, y esquivó rápidamente. Un golpe fuerte hizo que todos miraran con cautela hacia la fuente del sonido. Había un águila grande allí, varias veces más alta que ellos mientras yacía plana en el suelo, como una pequeña colina. Los árboles circundantes fueron aplastados por el impacto, y parecía gravemente herida. Mu Yao la examinó desde el pico hasta las plumas y las garras, concluyendo finalmente. Un águila vieja. El águila obviamente estaba envejeciendo. Aparte de su mirada aguda y observadora, sus armas más poderosas
El pico y las garras ya no estaban en su mejor momento, como armas oxidadas. Al saber que este águila era vieja e herida y que no parecía poder volar de nuevo, todos se relajaron gradualmente al darse cuenta de que no representaba una gran amenaza. Un pensamiento les cruzó por la mente. Esta es una gran oportunidad. Un águila moribunda seguía siendo una bestia temible, una buena fuente de nutrientes. Nunca habían cazado un águila tan grande antes. Al encontrarse con las miradas de todos, Mu Yao supo lo que pensaban, pero por precaución, preguntó primero a los miembros de la familia Yi. ¿Matar al águila afectará nuestra captura de las larvas? Preguntó Mu Yao. Mátenla si quieren. Yi Qi miró al águila con impaciencia. Creo que es mejor que no lo hagan. Sin embargo, Yi Kong agitó las jade en sus bandejas. ¿Por qué? ¿Qué dijeron tus lecturas? Preguntó Mu Yao. Yi Kong sacudió la cabeza. No pude realizar ninguna lectura. Temeroso de que los demás atribuyeran esta incapacidad al incidente anterior, Ichi explicó miserablemente. Este lugar es extraño. No podemos hacer lecturas aquí. Creo que tú también lo sientes. Tienes razón. Mu Yao también sentía una fuerte opresión y sabía que no estaban poniendo excusas. La fuerza provenía de arriba, como una mano gigante presionando hacia abajo. Dado que no podían realizar lecturas y Mu Yao no quería dejar pasar esta oportunidad de comida, desenvainó su espada para matar al águila. Este era el lugar donde estaban las larvas, y las águilas no vivían en armonía con los gusanos, ¿verdad? Tal vez matar a un águila sería bueno para las larvas. El águila pareció sentir la intención asesina de Mu Yao, batiendo las alas mientras levantaba la cabeza. Su mirada era lo suficientemente aguda como para que todos evitaran mirarla directamente. Un águila de este tamaño seguramente había tenido su buena dosis de altibajos. Una sola mirada fue suficiente para que Mu Yao supiera que era diferente de los otros pájaros. Sin embargo, cuanto más intimidante era, más codiciaba Mu Yao su sangre. Viejo pájaro. Hubo un arco de luz metálica, trayendo consigo una fría intención asesina mientras cortaba sin piedad. El águila gigante bloqueó su espada con una garra, pero uno de sus dedos fue cercenado. Pedazos de su garra se astillaron y cayeron al suelo. Tal como esperaba Mu Yao, las garras de este águila eran meras chatarra oxidada y vieja. Eran débiles. Quizás no habría podido cortar un dedo si este águila estuviera en su mejor momento. Tal vez solo rascar las duras escamas de sus garras. Pero está vieja. Eres un águila vieja y moribunda. Todos comenzaron a congregarse alrededor. Sabiendo que no podía quedarse más tiempo, el águila gigante levantó su garra de nuevo, para bloquear el próximo golpe de Mu Yao, mientras agitaba con fuerza sus alas. El sonido de las ramas quebradas era como el tamborileo de una tormenta. Las alas gigantes trajeron consigo un vórtice que empujó ligeramente hacia atrás a Mu Yao y al resto. Con un largo grito, el águila batió sus alas y se elevó del suelo. Sus movimientos eran lentos y torpes, ya sea por la herida o por la edad, tambaleándose tanto que Mu Yao pensó varias veces que se estrellaría. Pero el águila siguió ascendiendo, y luego se posó en la montaña. Se aferró al acantilado empinado, pero debido al pie herido y las garras que ya no eran afiladas, resbaló hacia abajo. Mu Yao se preguntó si debería escalar la montaña para matarlo. De todos modos, el águila no parecía que viviría mucho más. Las larvas de mariposa estrella están saliendo. De repente, Gong Jiayue rugió. Mu Yao tuvo que abandonar al águila por ahora. Este era su objetivo principal de todos modos. Volvería por esa vieja águila tullida después de extraer la sangre de las larvas.
¿Dónde está? Mu Yao miró alrededor. Las siento, están saliendo. La respiración de Gong Jiayue era pesada y ronca, su rostro enrojecido por la afluencia de sangre, con aire caliente saliendo a chorros por sus fosas nasales. Sostenía una espada mientras miraba fijamente el suelo al pie de la montaña. Él era más sensible que la gente Yi en este aspecto. Esos necesitaban realizar lecturas, pero él, no. Esto era solo su instinto natural. Aquí está. Gong Jiayue acababa de hablar cuando oyeron un gran roce procedente del subsuelo. Todos contuvieron la respiración, aterrados por perturbar lo que había bajo tierra. Mientras el ruido se hacía más fuerte, en el lugar donde Gong Jiayue miraba, la tierra en un parche de hierba se aflojó. Luego se formó un montículo, y la capa superior de suelo fue empujada hacia afuera. Asomó una cabeza redonda y blanca, y luego salió retorciéndose un gusano de 3 a 4 metros de largo, tan grueso como el muslo de un hombre. No solo uno. Gong Jiayue se había vuelto loco. Tras emerger el primero, unos cuantos gusanos blancos más se retorcieron saliendo del suelo cerca del pie de la montaña. Esto es. Pura vida, gente de Costa Rica. Gracias por el apoyo. Son unos ticos de corazón. Capítulo 787. Captura ese gusano gordo. 1 a 1. Gusanos blancos como la nieve, larvas de mariposa estrella, se retorcían saliendo del suelo. Aunque diferían ligeramente en forma, todas tenían más o menos la misma longitud. Gong Jiayue se comportaba como una bestia famélica que olfateaba sangre, con la excitación brillando en sus ojos. No podía esperar a capturar todos esos gusanos y drenarles la sangre. Ya parecía ver ante sí un camino de riquezas y gloria. La oportunidad de recuperar su antigua gloria estaba aquí. Desenfundó su espada y se lanzó directo hacia el gusano más cercano. Atrápenlos. Mu Yao volvió en sí y dio la orden a sus subordinados de capturar los gusanos. Todo su viaje había sido por esos gusanos blancos. Cuando sus afiladas hojas cortaron al gusano, no se oyó el chasquido agudo de piel rota, sino que sintieron como si intentaran cortar un tronco de árbol. La hoja no pudo atravesarlo, dejando solo un rasguño superficial en la superficie. Ni siquiera Mu Yao pudo partir el gusano en dos, como había imaginado. Su espada acababa de cercenar el dedo de un águila gigante, y ahora le costaba cortar un simple gusano. Sin embargo, aunque no se partió en dos, su piel sí se rompió. De la herida fluyó un líquido blanco, que cayó al suelo, y se filtró en la tierra. Cuando Mu Yao estaba a punto de golpear de nuevo la herida, el ágil gusano rodó a un lado para esquivar la hoja. Quedaron rastros blancos en el suelo de su sangre, pero se filtraron rápidamente en la tierra. Entonces, Mu Yao notó que el gusano que había rodado ya no sangraba, y su herida se curaba literalmente ante sus ojos. Sus capacidades de curación eran asombrosas. Piel dura, curación alarmante y movimientos ágiles. Aunque estas larvas de mariposa estrella no tenían colmillos grandes ni cuernos afilados. Alguien cerca de Mu Yao notó lo mismo. Estaba a punto de decírselo a Mu Yao, cuando un destello blanco pasó frente a él, rápido como un relámpago. La larva de mariposa estrella que había herido tenía la cabeza clavada en el suelo, mientras que 2/3 de su cuerpo se convirtieron en un látigo blanco y grueso. Se escuchaba un whoosh cada vez que lo agitaba agresivamente alrededor, derribando a la gente. Estas personas no esperaban que una larva tan inofensiva atacara de repente, así que ninguno estaba preparado cuando la larva se estrelló pesadamente contra sus abdómenes. La larva se ancló al suelo, con 3 pares de patas delanteras, doblándose en un ángulo ridículo
para golpear a sus objetivos. Esta persona fue lanzada al menos 30 metros lejos, deslizándose por el suelo al aterrizar antes de detenerse. Sin los árboles y la hierba en el suelo, habría deslizado aún más lejos. La persona se acurrucó en posición fetal, tosiendo sangre y gimiendo de dolor. No podía levantarse. Mu Yao esquivó el látigo blanco que se lanzó hacia él. Aunque estas larvas blancas eran difíciles, seguramente morirían si podía cortarlas unas cuantas veces más. Gong Jia Yue se agachó y tocó las huellas blancas dejadas por el líquido que fluía de sus heridas. Apretó el suelo entre sus dedos, y un pensamiento le vino a la mente. Esto no se puede usar. No es sangre. Gritó de repente. ¿A qué te refieres? Preguntó Mu Yao. No es la sangre de la larva la que necesitamos para forjar. Dijo Gongya Yue. Mu Yao estaba aún más confundido. ¿No sangre? ¿No dijiste que necesitaba su sangre? ¿Estás en serio? Mejor habla con tus ancestros al respecto. No la sangre, pero definitivamente algo relacionado con las larvas de mariposa estelar. Gongya Yue hizo una pausa. Usen una red. Hablaremos después de capturarlas. Deberían capturar las larvas primero, luego estudiarlas con cuidado para averiguar qué era ese líquido. Mu Yao se calmó un poco, siempre y cuando necesitaran las larvas. Dejaría todo lo demás en manos de la gente de Gongjia. La red que mencionó Gongxia Yue no era una hecha de lianas o cuerda de paja, como las que usaban los miembros de las tribus. Él mismo la había fabricado antes del viaje. Cada hebra que componía la red era un tipo de metal tratado, maleable pero duradero. Estas hebras eran solo la 10ª parte del ancho de un dedo meñique, y más ligeras que los metales comunes. Hasta las familias Mu y Ji se impresionaron. Los de Gongjia, especialmente los llamados maestros. Todos poseían muchos tesoros desconocidos para el público. Solo sacó esta obra preciosa suya para capturar las larvas. Él había inventado esta red y hasta el día de hoy, nadie más podía descifrar cómo hacer una igual. Gongjia Yue una vez planeó mostrar esta red en la próxima reunión de Gongjia para ganar el premio al herrero de bestias. Desafortunadamente, la situación política en la ciudad del rey cambió antes de la reunión. La familia Gongjia se dividió desde entonces en varios clanes, y él fue marginado. Al oír su instrucción, su esclavo abrió una gran caja de madera que llevaba, sacando varios objetos envueltos en pieles de animales. Los desenvolvió para revelar redes plateadas brillantes. Mu Yao no perdió tiempo en distribuir las redes. Estas redes estaban hechas a medida y diferían de las redes de pesca comunes. Estaban especialmente diseñadas para larvas, por lo que eliminaron partes innecesarias para ahorrar espacio y hacerlas más ligeras. La red desplegada atrapaba la parte delantera de la larva. Luego se tensaba para que la cabeza de la larva y un segmento protuberante quedaran atrapados dentro. Una hebra de alambre estaba conectada a la boca y la sostenía la persona que lanzaba la red. Este alambre controlaba la tensión de la boca de la red. La larva con la cabeza atrapada no dejó de avanzar a toda velocidad. Tras varios tropiezos, siguió arrastrándose hacia la pared de la montaña. Una persona no era suficiente para detener la larva, así que 6 o 7, a veces más, tiraban de la misma red. A veces, ahorraban esfuerzo atando la red a un árbol o una roca. Rápido, rápido, rápido. Hay más. Capturen tantas como puedan. Gritó Gongjia Yue frenéticamente. Se dio cuenta de que las larvas retorciéndose ni siquiera estaban interesadas en pelear con ellos, sino que todas se arrastraban rápidamente hacia la pared de la montaña. Ya había muchas larvas avanzando velozmente,
por la pared. Aunque Gong Jiayue no estaba familiarizado con los insectos, un comportamiento a tan gran escala seguro no era coincidencia. Habían sufrido tanto para llegar aquí. No podían permitirse ser detenidos por factores externos. Ya habían capturado 7 larvas. Un grupo de personas fue a buscar lianas para poder reemplazar las redes de metal con lianas una vez que las larvas se agotaran, y así usar las redes de nuevo para capturar más. Otro grupo distraía a las larvas para que el resto pudiera capturarlas rápidamente con sus redes. Si las larvas decidían erguirse y barrer con sus colas de nuevo, estas personas podrían morir. Parece que había muy poca gente para el trabajo. Gong Jiayue se giró para ver a Yi Chi y Yi Kong, que se mantenían alejados de todos, junto con 4 o 5 esclavos que estaban con ellos. Inicialmente, Gong Jiayue quiso que enviaran algunos esclavos para ayudar, pero ambos no parecían interesados en los gusanos en absoluto. Simplemente miraban sus bandejas con el ceño fruncido, ignorando la batalla. Al ver esto, Gong Jiayue se tragó las palabras. Una vez más. Bah, son un caso perdido. ¿No estaban antes impacientes por hacerse con mejores armas? ¿Por qué parecen tan distraídos ahora? Tenemos muy poca gente. Como no estaban seguros de si encontrarían a sus objetivos, no trajeron a demasiada gente para evitar llamar la atención. Pensó que solo atraparían 1 o 2, pero ahora Gong Jiayue estaba lleno de arrepentimiento. Si hubiera sabido que había tantos gusanos, habría traído un ejército. Aunque había muchos gusanos, estaban todos dispersos, lo que contribuía a la ineficiencia en la captura. Rápido. 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 Casi todos los gusanos ya estaban en la pared de la montaña. A este paso, Gong Jiayue no pudo esperar más. Envainó su espada y empezó a trepar por la empinada pared rocosa. Mu Yao y los demás hicieron lo mismo. Planeaban hacer que los gusanos cayeran, mientras la gente de abajo esperaba con sus redes para atraparlos. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que incluso escalar la pared era difícil. Esta pared era más dura y fría de lo habitual. Cuanto más subían, más difícil se volvía. Era como si una fuerza intentara empujar cualquier ser vivo fuera de la montaña. Sin embargo, estos gusanos no parecían sentir la opresión. Tenían 3 juegos de patas en el pecho, abdomen y cola. Cada pata tenía un gancho que ayudaba a estos gusanos aparentemente torpes a adherirse firmemente a la pared. Lo hacían mucho mejor que Mu Yao y los demás. Eso no servirá. Los gusanos trepaban más rápido que ellos. Si esto continuaba, se quedarían atrás. Gong Jiayue también notó este problema. Miró la pared de la montaña y sus ojos se fijaron en un punto. Ese gordo. Mu Yao miró y vio un gusano blanco. Aunque era tan largo como los demás, este gusano era particularmente grueso. Los otros tenían segmentos redondeados, pero este gusano parecía tener bolas de carne. Era tanto gordo como lento. No lo convertía eso en el objetivo perfecto. Probablemente podríamos darle un golpecito con la espada y rodaría pared abajo. Ese es. Atrapa a ese gordo. Con tan poca gente, solo podían enfocarse en uno a la vez. Quizás, sintiendo sus malas intenciones, el gusano gordo aceleró, sorprendiendo a Mu Yao, que luchaba por alcanzarlo. Al final, renunciaron al gusano gordo y encontraron un lugar para descansar en su lugar. Comieron y bebieron para reponer fuerzas antes de seguir escalando la montaña. A menudo se topaban con acantilados imposibles, así que escalaban lo que se podía y evitaban lo demasiado difícil en favor de rutas más planas. Mu Yao miró hacia arriba. Ya habían subido una buena distancia y las paredes empezaban a estar cubiertas de nieve. No había vegetación aquí,
pero la cima aún no se veía. Solo jirones de niebla y nubes arriba. Casi se ahoga al inhalar profundamente el aire helado. La brisa era demasiado fuerte aquí, y más fría. Pero esto era apenas la mitad de la montaña. Sería aún más frío más arriba. Mu Yao miró a Gong Jiayue, sabiendo que no renunciaría por esto. Mu Yao tampoco quería hacerlo. Habían llegado tan lejos por esto. Incluso si no podían atrapar más gusanos, tal vez descubrirían por qué trepaban. Quizás hallarían algún secreto y un tesoro, y entonces todo valdría la pena. ¿No dicen siempre que las montañas peligrosas esconden tesoros? Su sangre hervía al pensar en posibles tesoros. Mu Yao y los demás que lo seguían seguramente pensaban lo mismo. Nadie se quejaba, aunque tenían frío. Todos miraban hacia arriba, con miradas apasionadas. ¿Tesoro? ¿Qué tipo de tesoro? Habían cazado muchas bestias feroces en el camino, por lo que se cubrían con pieles de animales. Sin embargo, incluso esas pieles gruesas se estaban cubriendo lentamente de nieve. Cuanto más subían, más hielo y nieve encontraban. Ni su cabello, ni sus barbas se salvaron. ¿Qué tan lejos está la cima? Mu Yao estaba impresionado. Mientras lo pensaba, sintió una mirada aguda, así que se giró y vio un águila descansando a unos 100 metros de distancia. Era el mismo águila que había encontrado antes. Sin embargo, su objetivo actual eran las larvas, así que no mostró interés. Le lanzó una mirada furiosa al águila. Luego continuó escalando, pero el águila siguió mirándolo fijamente, lo que hizo que su temperamento estallara. ¿Qué demonios miras? Te corto la cabeza si me vuelves a mirar. Rugió Mu Yao. Cuando terminó, el águila lo miró con aún más intensidad. Toda la ira reprimida que sentía explotó en su interior. De todos modos, todos tenían hambre. Bien podrían matar a esa águila para comer antes de continuar. Estaba a punto de dar la orden a sus subordinados cuando oyó el grito de un águila desde arriba. Una fuerte ráfaga de viento pasó volando, haciendo que algunos trozos de piedra más pequeños cayeran del borde. Mu Yao y los demás entrecerraron los ojos y miraron hacia arriba, solo para ver un águila posarse en una pared cercana, con sus garras aferradas firmemente. Aunque era mucho más pequeña que la águila vieja, para los humanos seguía siendo gigantesca. Parecía joven, con el pico no tan curvado como el de la águila mayor, y garras afiladas y poderosas. Sin embargo, la atención de Mu Yao no estaba en el águila. Vio a una persona de pie sobre una roca que sobresalía de la pared. ¿Un miembro de la tribu? Preguntó Mu Yao. ¿Cuerno ardiente? Gong Jiayue pensó que esa persona le resultaba familiar. Recordando lo que dijeron los Ji, Mu Yao frunció el ceño con furia. Tú eres Shao Xuan de la tribu Cuerno Ardiente. Años atrás, cuando rastreaban a la tribu Cuerno Ardiente, Mu Yao no estaba en primera línea, por lo que no había visto a Shao Xuan. Solo estaba adivinando, basándose en lo que dijeron los Yi. Yi Qi y Yi Kong mencionaron que alguien los seguía, y Yi Kong parecía seguro de que esa persona era Shao Xuan de Cuerno Ardiente. Shao Xuan no respondió a su pregunta. ¡Qué valientes sois usando vuestras espadas aquí! Mu Yao, cauteloso con Shao Xuan, alzó una ceja. ¿Acaso no está permitido? Los ojos de Shao Xuan recorrieron al grupo. Este es un lugar sagrado que pertenece a las águilas gigantes. Todos parecieron desconcertados. Pero Shao Xuan tampoco parecía estar bromeando. ¿Águilas gigantes? ¿Qué significa un lugar sagrado de todos modos? ¿No pertenece este lugar a las larvas de mariposa estrellada?
¿Qué tan grandes son las águilas gigantes? ¿Era la águila anterior una águila gigante? Recordando a la águila vieja, Mu Yao se dio cuenta de que el águila que descansaba había comenzado a batir las alas, mirándolo deliberadamente a él y moviendo sus dedos rotos. Luego, miró hacia arriba y nunca se giró de nuevo. Mu Yao sintió que era el único que entendía el mensaje detrás de esa mirada. Más te vale tener cuidado. Capítulo 788. Verdaderos gigantes. Mu Yao miró a Xiao Xuan con shock, reflexionando sobre sus palabras. Sabía que Xiao Xuan y ellos estaban en bandos opuestos. La tribu Cuerno Ardiente solía ser enemiga del ejército de la ciudad del rey. En su equipo, la mayoría había participado directamente o indirectamente en la persecución. Incluso Yi Kong, que no estaba allí en ese momento, había sido un participante directo. Sería raro que Xiao Xuan les tuviera buena voluntad. Mu Yao empezó a sospechar cada vez más. Los Yi no pudieron detener a este miembro de la tribu que los seguía. Así que, ¿cuál era su objetivo? Solo advertirles. Mirando alrededor, estaban en una pendiente empinada con muchas paredes perpendiculares al suelo. Un solo paso en falso y rodarían montaña abajo. Al ver sus miradas cautelosas, Xiao Xuan sonrió. No soy yo, de quien debéis cuidaros. Mu Yao no respondió. Si no eres tú, entonces ¿quién? Sé que quieres matarnos a todos. Mu Yao pensaría eso si estuviera en el lugar de Xiao Xuan. Por eso no bajó la guardia, mirándolo con aún más intensidad. Va a empezar pronto. Dijo Xiao Xuan, alzando la vista al cielo. No era un grito de odio, ni había un brillo asesino en sus ojos. Incluso su tono era calmado. A Mu Yao le salieron escalofríos por todo el cuerpo al sentir un pánico profundo. Miró hacia arriba y vio más niebla, tan cerca que casi podía tocarla. Aire helado inundó sus pulmones y el frío se filtró hasta los huesos. Este frío venía con una sensación de alarma, como si algo terrorífico estuviera a punto de suceder. Chacha no había prestado mucha atención a la gente desde que llegó. Solo miraba hacia arriba. Ya había ido 2 veces a la montaña del águila, así que no necesitaba regresar. Sin embargo, aún le gustaba el lugar. Se sentía emocionado por lo que iba a pasar y graznó. Ese día el sol brillaba con fuerza. Si estuvieran en el bosque, habrían sentido el sol abrasador. Aunque aquí estaba bloqueado por nubes y niebla, aún veían luz brillante detrás de las nubes. Gong Jiayue notó cambios en el comportamiento de las larvas. Aunque no podía verlas lejanas, seguía observando a la larva particularmente gorda que se arrastraba detrás de las demás. Aparte de esta, las otras eran difíciles de distinguir contra la nieve blanca. Las larvas parecían haber dejado de arrastrarse. Cambiaban a una velocidad visible a simple vista. Sus cuerpos se acortaban y aplanaban. Las de la nieve se camuflaban poco a poco y se fundían con ella. Bajo una roca saliente en la pared de la montaña, una larva se pegaba al muro como un pegote de hielo y nieve. Si uno no pensaba en lo ilógico de ver nieve bajo una roca, el cambio era impactante. Estas larvas respondían a sus instintos naturales, igual que los animales que usan camuflaje para esconderse de amenazas en el bosque. Estas larvas eran iguales. Sentían el peligro. Aunque Gong Jiayue no conocía bien a los insectos, él también sintió un escalofrío por la espalda. Había un miedo inexplicable, como si su corazón se le subiera a la garganta. Toda la cordillera cayó en un silencio mortal. Todos respiraban con cautela. Solo el viento aullaba. De repente la niebla de arriba se arremolinó en espirales, como si algo la soplara. El graznido de un águila resonó por las tierras, como si viniera de más allá de este mundo. Luego se oyeron más graznidos de águilas.
lejanos y cercanos al mismo tiempo. Eran los gritos de águilas gigantes. La niebla giraba aún más rápido, como perturbada por fuertes ráfagas de viento. Las nubes que bloqueaban su vista empezaron a disiparse. Cada vez más graznidos se acercaban justo encima de sus cabezas. Mu Yao y los demás miraban hacia arriba con nerviosismo, con los ojos desorbitados y la mandíbula caída. Estaban aterrados, pero no se atrevían a hacer ruido. Grandes sombras cayeron sobre la gruesa capa de nubes de arriba. Las corrientes de aire abrieron por fin la capa de nubes y niebla, y rayos de luz dorada perforaron como cuchillas afiladas. Sin embargo, los rayos fueron bloqueados de nuevo, esta vez no por nubes, sino por siluetas gigantescas. Este águila era obviamente distinta del viejo águila que había visto. Todas las siluetas eran de depredadores recién despertados, ansiosos por cazar. ¿Qué dijo ese hombre de la tribu? Que este era un lugar sagrado, ¿qué más? Que no era él de quien debían cuidarse. Mu Yao había pensado que el viejo águila era un águila gigante, pero ahora sabía realmente qué significaba gigante. El viejo águila era solo uno normal en este grupo. Gigantes. Verdaderos gigantes. Las leyendas contaban que bestias gigantes merodeaban el mundo en tiempos prehistóricos. Por una razón desconocida, las bestias gigantes que dominaban el mundo y relegaban a los humanos al fondo de la cadena alimenticia, desaparecieron de repente. Al final, los humanos que sobrevivieron en las grietas del mundo dieron la bienvenida a una nueva era. Olvídate de la fuerza. Por su tamaño, eran bestias gigantescas de verdad. En el pasado, él pensaba que las bestias temibles de los bosques eran gigantes. Comparadas con estas, no merecían ni mención. Y había tantas aquí también. Como burlándose de la conmoción de Mu Yao, la figura gigante batió sus poderosas alas, disipando sin esfuerzo una gran masa de nubes. Estaba nacida para surcar los cielos, mirando con desprecio al mundo. Esta era la fuente de su miedo previamente inexplicable. Las águilas no deben vernos. Se le oprimió el pecho. Solo había un pensamiento. Entonces oyó el silbido de algo girando a toda velocidad. Varias sombras volaron en arco, chocando contra la montaña donde estaban y explotando. Las rocas no se agrietaron, ni Mu Yao y los demás sufrieron mucho daño. Solo se hicieron más y más fuertes. Pum, 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 crack, golpe. Las explosiones se hicieron más y más intensas. Mu Yao se quedó sin palabras, deseando matar a ese del cuerno flameante. Alzó la vista y vio un águila más pequeña atravesar las nubes, escudriñando la montaña con arrogancia, y volando hacia la fuente de aquellos sonidos. Luego, muchas más águilas rompieron las nubes para acercarse a ellos. Estas águilas gigantes jóvenes eran muy curiosas, en esa etapa de la vida, rebosante de energía por gastar. Al oír los sonidos, todas acudieron en bandada. Detrás venían águilas cada vez más grandes, y luego otras que solo seguían a la multitud. Imbécil, tramposo, desvergonzado. Maldijo Mu Yao. Los sonidos los producían objetos que Xiao Xuan les había lanzado. Si no estuviera corriendo por su vida y reservando energías para la retirada, Mu Yao habría soltado más maldiciones. Desenvainaron sus espadas preparándose. Cuando las hojas chocaban contra las garras de las águilas, sonaba como metal contra metal. Tal como había imaginado, estas águilas eran muy distintas del viejo águila, como si sus garras estuvieran recubiertas de una armadura de primera calidad. Ahora no podría cortarle una garra tan fácilmente, y además Mu Yao y los demás no portaban armas particularmente impresionantes. Al ver a esa gente blandir sus armas, las águilas se encolerizaron y los atacaron con picos afilados y garras.
A algunos se los llevaron directamente las águilas, los devoraron o los arrojaron desde gran altura. Su supervivencia dependía pura y exclusivamente de la suerte. Xiao Xuan observaba cómo esa gente corría, desesperada por sus vidas. Imbécil, tramposo, desvergonzado. ¿Por qué no nos lo dijisteis a la cara, en la ciudad del rey? Xiao Xuan no planeaba hacer nada más por el momento. No todas las águilas gigantes eran como Chacha o las de la tribu Hui. Algunas odiaban a los humanos, y él no quería crear enemistades. Aunque veía a la gente huyendo de las águilas, siguió escondido detrás de una roca, abajo, a los pies de la montaña. Parece que este es el territorio de las águilas, Dijo Yi Kong, mirando hacia arriba. Ese hombre de la tribu se está vengando. Ji Qi alzó la vista, aunque no podía ver con claridad porque estaba demasiado lejos y los indicadores no funcionaban. Podía imaginárselo. Las águilas eran demasiado gigantescas, los humanos demasiado pequeños. Pues ten cuidado. Hace años, cuando perseguían a los cuernos flameantes, tú estabas en primera línea. Los de las tribus guardan rencor. Si Muyao no escapa, tú tampoco, Dijo Yi Qi, sin cambiar de expresión. No había alegría, maliciosa, ni preocupación. Solo era charla trivial. Comparado con sus asuntos apremiantes, aquello eran nimiedades. Yi Kong sonrió con amargura. lo que tenga que llegar, llegará. No hay forma de escapar de ello. Aquello parecía insinuar algo más. Yi Qi no lo contradijo, solo suspiró. Quería soltar un comentario o maldecir a alguien, pero no sabía qué decir. Muy pronto, su expresión dubitativa se tornó resuelta y suspiró. es cierto, lo que tenga que llegar, aunque hayamos esperado años, llegará de todos modos. Nadie escapará. Si no somos nosotros, serán nuestros descendientes. Mejor que lo afrontemos primero. Mientras hablaban, una roca rodó montaña abajo. Alguien se precipitó desde la pared de la montaña y cayó al suelo. No tuvo tiempo de revisar sus heridas. Se levantó de inmediato y corrió por su vida al pie de la montaña. Corre. Todavía recordaba al viejo águila que acababa de herir. Por su propia seguridad, tenía que marcharse. Había demasiadas águilas allí. Si la vieja águila traía refuerzos, ¿qué haría él? ¿Esperar a morir? Ahora sabían dónde encontrar las larvas. Aunque su misión fallara esta vez, podrían volver. Mientras siguieran vivos, podrían intentarlo de nuevo. Xiao Xuan no le dijo a Mu Yao que aunque era un lugar sagrado, no todos los nidos de águilas estaban allí. Las águilas que entraban en la montaña del águila tardaban mucho en reaparecer, tal vez para siempre. Cuando Mu Yao pasó junto a Yi Qi y Yi Kong, vio que no se movían y gritó. ¿Están locos los dos? ¿No vais a correr? Vosotros id delante, nosotros no vamos. Dijo Yi Kong. Mu Yao se detuvo y miró a Yi Kong con incredulidad. ¿Qué? ¿Nos quedamos por ahora? No nos vamos. Dijo Yi Kong con calma. Mu Yao pensó que había oído mal y quiso abrirle la cabeza para ver si tenía mierda en el cerebro. Se volvió hacia Yi Qi. ¿Tú también te quedas? Yi Song había dicho, nosotros. Yi Qi no tenía intención de charlar. Agitó la manga y se dio la vuelta para regresar a donde estaba sentado. Mu Yao casi quiso matarlos a espada limpia. Todos los del clan Yi estaban locos. Bien. Yo no me quedo aquí esperando a morir. Retirada. Gritó Mu Yao, llevando consigo a todos los que aún podían correr. Habían llegado con 500, pero se iban con menos de una décima parte. Algunos se habían quedado al pie de la montaña. La mayoría de los que subieron habían muerto. Hasta Mu Yao
Casi fue arrastrado por un águila gigante. En el último instante, había empujado a Gong Jiayue entre él y las garras, salvándose. En ese momento, títulos, armas y todo lo demás no importaban, solo sobrevivir. En el aire, muchas águilas patrullaban la zona buscando humanos ocultos. Ji Kong y Ji Qi, escondidos en el bosque, se aliviaron al ver que las águilas no comían en el suelo y preferían cazar presas en la montaña. Los esclavos de Yi Kong y Yi Qi palidecieron al oír los gritos de agonía, con los músculos en tensión. Cada roce en las hojas los hacía sudar. En cambio, Ji Kong y Ji Qi estaban muy tranquilos, como si no oyeran los golpes de cuerpos al caer desde las alturas, ni los gritos de auxilio. Miraban las bandejas que llevaban en las manos. Nada los distraía. Se concentraron en sus bandejas hasta que todo se calmó poco a poco. Los graznidos de las águilas se apagaron y los humanos guardaron silencio. El sonido de hierba pisada. Alguien se acercaba hacia ellos. Ji Kong y Ji Qi alzaron la vista de sus bandejas y escanearon a la persona, su armadura de piel animal y el cuchillo de color único. ¿Shao Xuan de los cuernos ardientes? La hoja relució con frialdad, intimidando a los esclavos que avanzaron para proteger a sus amos, vigilando a Shao Xuan con cautela. Tú fuiste uno de los que nos persiguió a los cuernos ardientes durante nuestra migración, ¿verdad? Shao Xuan miró a Yi Kong. Aunque era una pregunta, sonaba como si ya supiera la respuesta. Yi Kong respiró hondo y apartó a los 2 esclavos que le bloqueaban el paso. Dame 3 días. Pasados 3 días haz conmigo lo que quieras. Capítulo 789. No puedes mirar. 3 días. Shao Xuan no sabía por qué no se habían ido con Mu Yao, ni por qué Yi Kong pedía 3 días. ¿Por qué debería hacerlo? Shao Xuan miró a las 2 personas del clan Yi que estaban cerca. En el bosque, cuando los lobos atrapan a un ciervo, no le dan tiempo para recobrar el aliento. No, estos 3 días nos beneficiarán tanto a nosotros como a vosotros, los cuernos ardientes. La expresión de Yi Kong no cambió. En 3 días, nuestra familia Yi luchará hasta la muerte contra Yi Xiang. Creo que no hace falta que os explique quién es Yi Xiang. Por supuesto que él sabía quién era Yi Xiang. La ciudad de Rock Hill era tan poderosa en ese momento, principalmente gracias a Yi Xiang. Sin embargo, Yi Xiang siempre había sido llamado por la familia Yi el desafortunado. Shao Shan les señaló con la mano que no sostenía el cuchillo. ¿Vosotros 2? Señaló al suelo. ¿Aquí? Señaló con el pulgar en dirección al desierto. Luchar contra Yi Xiang. Estaban tan lejos. ¿Cómo iban a luchar? Además, Yi Kong había dicho nuestra familia Yi, no yo, ni nosotros. ¿Eso significaba que toda la familia Yi participaría en la batalla? Estaban tan lejos, y no toda la familia Yi iría al desierto. Entonces, ¿cómo librarían esa guerra? Al ver la confusión de Shao Xuan, Yi Kong explicó con paciencia, como si estuviera seguro de que Shao Xuan no los mataría en ese momento. Las técnicas de combate de nuestra familia Yi son diferentes a las de otras tribus. Yi Qi, que escuchaba al lado de Yi Kong, tenía los labios curvados hacia arriba, con aire orgulloso. Parecía mirar por encima del hombro la forma en que luchaban las otras tribus. Blandían cuchillos en cuanto se enfadaban. ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de refinamiento! Solo la familia Yi era sofisticada. ¿En qué son diferentes? Ahora Shao Xuan estaba interesado. La familia Yi era un grupo muy especial. No tenían mucha potencia de fuego ni físicos fuertes como otras tribus, pero aún así,
habían logrado convertirse en una de las 6 familias reales de la ciudad del rey. Si os lo cuento, nos dais esos 3 días. Sí. Xiao Xuan podía permitirse 3 días. Yi Kong se relajó al oír su respuesta. Solo necesitaban que Xiao Xuan les diera esos 3 días. Sentándose sobre una piel de animal que había extendido su esclavo, continuó. Nuestra familia allí nunca ha venerado la fuerza de la carne. Xiao Xuan lo sabía. La familia Yi podía matar a distancia, creando a menudo todo tipo de accidentes imposibles de investigar con éxito. Las habilidades de nuestros ancestros no se limitan al mundo que veis. Yi Kong miró al vacío, con los ojos llenos de admiración y reverencia. No podréis presenciar la batalla entre miembros de la familia allí. Un verdadero maestro no se ve limitado por la distancia, igual que tú recibes información de algo lejano. ¿No se puede ver? Xiao Xuan planeaba observar su batalla para aprender más, quizás mejorando sus habilidades de adivinación con nudos. Pero Yi Kong decía que no podría verla. No sé cómo aprendisteis las habilidades de adivinación de la familia allí, pero no sois uno de nosotros. Aunque domines una habilidad, no podrás llegar al núcleo de las artes. Esto solo es accesible para la línea de sangre, y está relacionado con los poderes de la semilla de fuego. Dijo Yi Kong. Tú, mocoso, ¿qué demonios de método de la familia Yi usaste en realidad? Yi Qi finalmente soltó. Todavía no podía creerse del todo que la persona que los había rastreado usando sus propias técnicas fuera un miembro de la tribu. Si os lo digo, ¿me diréis cómo puedo ver la batalla? No, la gente normal no la verá. Debes conocer el núcleo de las artes, tal como mencionó Yi Kong. Además no podrás, aunque te lo digan, porque no tienes sangre Yi en las venas. Gritó Yi Qi. Sin sangre Yi, uno no podía usar su semilla de fuego, ni acceder al núcleo de las artes. Especialmente no presenciar la batalla de la familia Yi, desde la perspectiva de un miembro de la familia. ¿Otra vez la semilla de fuego? Entonces, ¿cómo sabes que la familia Yi va a luchar? ¿Por una lectura? 3 días porque la batalla comenzará en 3 días. Preguntó Xiao Xuan. Estas personas llevaban mucho tiempo en el bosque. ¿Cómo podían saber algo con tanta precisión? Así es. Asintió Yi Kong. Aunque Xiao Xuan había intentado una lectura, todavía no podía averiguar qué tramaba la familia Yi. Quizá esa era la diferencia entre un forastero y la familia Yi. Además de la adivinación con nudos, parecía incapaz de dominar ninguna otra habilidad de la familia Yi. Ahora podrías percibir una fuerza que afecta a nuestras lecturas. Aunque no podemos realizar lecturas sobre nada más, aún podemos predecir los movimientos de la familia Yi. Habrá guerra en 3 días. Dijo Yi Kong. ¿Algo afectaba sus lecturas? Xiao Xuan no lo había notado. Acababa de hacer una lectura sobre la montaña para verificar al equipo de caza. Aunque había sido un poco más difícil de lo habitual, su lectura había sido exitosa. Por supuesto, Xiao Xuan guardó eso para sí mismo. Durante esos 3 días, Yi Kong solo habló brevemente sobre Ji Shang y la batalla a vida o muerte que se avecinaba. Luego, él y Ji Qi pusieron toda su atención en los preparativos de la batalla. Era un buen lugar. Tal vez porque estaba cerca de la montaña del águila, no había muchas bestias temibles amenazantes cerca, y las águilas rara vez descansaban al pie de la montaña. Por eso, Yi Kong y Yi Qi no se fueron con Mu Yao. Aunque tenían 3 días, no había forma de salir del bosque tan pronto para encontrar un lugar mejor. Decidieron librar la batalla allí. La batalla había llegado demasiado rápido. Todavía planeaban buscar mejores materiales para forjar con la familia Mu, para combatir las amenazas del desierto. Sin embargo, la batalla llegó tan de repente
que no necesitaban capturar las larvas de mariposa estrella porque no hacía falta. Incluso si capturaban las larvas y forjaban las armas, la batalla ya habría terminado para entonces. Yi Kong y Yi Qi dijeron 3 días, pero en realidad, al segundo día, ambos tenían el rostro ensombrecido. Con sus esclavos de guardia a su alrededor, sacaron sus bandejas preparadas, jades y arena dorada. Igual que al realizar una lectura, colocaron los jades en un orden específico, en la bandeja, y esparcieron arena encima. Cada vez que movían los jades, la arena cambiaba. Xiao Xuan observaba a Yi Kong y Yi Qi, que parecían haber olvidado el mundo. Sus ojos estaban fijos en los cambios de la arena en la bandeja, como si eso fuera todo su mundo. Tampoco temían que Xiao Xuan los observara. Xiao Xuan no era de la familia Yi. Aunque fuera inesperadamente talentoso, este forastero no podría acceder a las dimensiones de ellos sí. Acceder a lo inaccesible era la razón por la que la familia Yi se sentía superior a todos. Dentro de la bandeja, las arenas doradas se movían a pesar del aire inmóvil, primero en una dirección, luego en otra. Los jades parecían crear fuerzas invisibles que empujaban las arenas. Las manos que movían los jades parecían ir muy despacio, incluso deteniéndose, pero al mismo tiempo se movían tan rápido que solo eran imágenes residuales, mientras el jade y la arena se movían solos. Los cambios sucedían rápidamente. Las ondas de energía se intensificaban. Los esclavos a su alrededor retrocedían, una y otra vez, alejándose por la opresión de las dos auras repentinamente poderosas. Una llama naranja rojiza mezclada con luz blanca estalló de repente en un arco frente a Yi Qi, formando un arco de fuego. Por fuera había una bola de fuego, mayormente de llamas naranja rojizas, con la base blanca. Las llamas eran tan altas como un hombre. Al otro lado del arco, Yi Qi estaba sentado con 3 sombras detrás de él, parpadeando junto con las llamas. Una bola de fuego, pero 3 sombras. Llamas de la semilla de fuego. La bola de fuego eran las llamas de la semilla de fuego, la que se fusionaba con los cuerpos de la gente Yi. La semilla de fuego, que apareció, junto con el arco y las 3 sombras resultantes, formaban casualmente el tótem de la familia Yi. Este era el tótem de la familia Yi, anteriormente la tribu Yi. Xiao Xuan había visto el tótem de la familia Yi en la ciudad del rey, aunque los aristócratas ya no los llamaban tótems, sino sigilos. Carros, tiendas, mansiones, todos llevaban tótems. Sin embargo, Xiao Xuan nunca supo que el tótem de la familia Yi se presentaba de esta manera. Yi Kong fue un poco más lento, pero ocurrió la misma situación. Xiao Xuan finalmente entendió por qué necesitaban 3 días. La batalla llegaría en 3 días, y mientras la familia Yi se mantuviera en esa condición, Xiao Xuan no podría atacarlos fácilmente. La influencia de su semilla de fuego actuaba como una protección. Al igual que un estanque de fuego podía proteger a una tribu, el poder de la semilla de fuego era una especie de protección, y la familia Yi acababa de elevar esa protección al máximo, más fuerte que lo que Xiao Xuan sentía en el cuerpo de otro asta flameante. A distancia era tolerable, pero si se acercaba a menos de 10 pasos, sentiría una fuerte repulsión con cada paso. Por eso sus esclavos seguían retrocediendo, porque no podían soportarlo de cerca. Al mismo tiempo, Yi Kong y Yi Qi estaban sentados muy cerca, por lo que sus auras se superponían e intensificaban. La batalla, definitivamente, no duraría solo 1 o 2 días. Las 3 días que ofrecían probablemente eran solo una excusa para ganar tiempo, sin querer gastar energías antes de la pelea. Primero, negociarían con Xiao Xuan, y, una vez en modo de batalla, activarían el escudo de la semilla de fuego. ¿Crees que no puedo haceros daño solo por la semilla de fuego?
Xiao Xuan soltó una carcajada. Ambos probablemente sabían que él no forzaría un ataque en un momento así de todos modos. Que la familia Ji luchara contra Ji Xiang era en realidad algo bueno para los asta flameantes. A los asta flameantes no les gustaban mucho ninguna de las dos partes, de todos modos. Además, Yi Song probablemente ya había analizado el modo de operar de Xiao Xuan, de todos modos. Solo estaba tranquilo, porque sentía que Xiao Xuan no atacaría ahora. Sin embargo, no sabía que Xiao Xuan no temía la repulsión de la semilla de fuego, y podía resistir la opresión que provenía de ambos. Pero Xiao Xuan no planeaba matarlos ahora. Al mirar a las dos personas envueltas en llamas, Xiao Xuan buscó otro lugar. Pidió a Chacha que vigilara los alrededores y sacó una cuerda de paja. ¿Dijiste que no puedo ver la batalla? No, lo sabré sin probarlo.